Hoy nos adentramos en un texto que es casi una leyenda en ciertos círculos, El arte de hacer ciencia e ingeniería, de Richard W. Hamming. Sí, Y es clave empezar diciendo que esto no es un manual para programar ni un libro de texto. para nada. Es más bien el testamento intelectual de uno de los arquitectos, vamos, de la era digital. Totalmente. Hablamos del tipo que dio nombre al código Hamming, a la distancia de Hamming. Conceptos que hacen que nuestro mundo digital funcione sin que ni nos enteremos. Exacto. Y por eso nuestro objetivo hoy no es hacer un resumen capítulo por capítulo, sino más bien destilar su filosofía. Claro, Hamming no solo te enseñaba a resolver un problema, te enseñaba a pensar sobre los problemas. Queremos sacar sus ideas sobre cómo aprender de verdad, cómo tener una visión de futuro y sobre todo cómo entender el poder y los peligros de las herramientas que creamos. Especialmente los ordenadores. Un académico teorizando desde su despacho. Que va, que va. Es fundamental entender que Hamming habla desde las trincheras. Estuvo en los Bell Labs, en el proyecto Manhattan. Casi nada. Vivió el salto de máquinas analógicas que zumbaban a ordenadores digitales silenciosos, de tener que cablear un programa a mano a usar lenguajes de alto nivel. Lo que comparte no son hipótesis, Son lecciones aprendidas. son cicatrices de batalla. Lecciones aprendidas a base de enfrentarse a problemas que nadie, pero nadie, había resuelto antes. Pues empecemos por la que quizás sea su idea más potente, una que te golpea nada más leerla. Dice Hamming, los maestros deben preparar al estudiante para el futuro del estudiante, no para el pasado del maestro. Uf, es una declaración de intenciones. En toda regla. Es un torpedo directo a la línea de flotación de la educación tradicional. O sea, le está metiendo un buen rapapolvo al sistema, ¿no? Sí, sí. A esa idea de enseñar las herramientas de ayer para los problemas de mañana, que es algo que, bueno, seguimos viendo constantemente. Totalmente. Critica esa tendencia a enseñar lo que es cómodo, lo que ya está en los libros, en lugar de forzar a la gente a pensar en lo que está por venir. A ver, entiendo la crítica, pero ¿no es un poco injusta? Pedirle a un profesor que prepare a alguien para un futuro que ni él mismo conoce es pedirle que sea divino. Claro, ¿Cómo se hace eso en la práctica? claro. Y Hamming se adelanta a esa objeción. Él mismo reconoce que es una tarea dificilísima, casi imposible, pero dice que la dificultad no te exime de la responsabilidad de intentarlo. Ya. La pereza mental de decir, como nadie sabe qué pasará, pues enseño lo de siempre. Eso es lo que él no soportaba. Y aquí es donde introduce su concepto clave. La visión. La visión personal de tu propia carrera, ¿te refieres? Exacto. No se trata de tener una bola de cristal, sino de tener un rumbo. Él insiste en que cada uno debe forjar su propia visión de hacia dónde quiere ir. Y luego añade una frase que a mí me parece liberadora. A ver, La precisión de la visión cuenta menos de lo que podría suponer. Llegar a algún lugar es mejor que estar a la deriva. o sea, ten un plan aunque no sea perfecto. Justo. Ten una estrella polar a la que apuntar, aunque luego te desvíes 1000 veces. El simple hecho de tenerla te obliga a levantar la vista del suelo, ¿sabes? Es mejor un mapa regular que no tener mapa, en absoluto. Precisamente. Y él era el ejemplo andante de su propia filosofía. Cuenta que en Bell Labs, para resolver los problemas que le ponían delante, tuvo que aprender sobre la marcha, pues de todo. Análisis numérico, física, ciencias sociales, biología. Madre mía. No esperó a que alguien le diseñara un máster. Vio un problema, identificó lo que no sabía para resolverlo y se puso a estudiar como un loco. Era un aprendizaje dirigido por la curiosidad, por la necesidad. No por un plan de estudios. Exacto, no por un currículum preestablecido. Y supongo que para tener esa capacidad de adaptación, tuvo que vivir el cambio en primera persona. De hecho, el libro cuenta cómo fue esa revolución desde dentro, ¿no? Sí, el paso de algo casi físico a lo que entendemos hoy por programar. Totalmente. Él describe ese cambio fundamental que lo originó todo. El paso de las señales analógicas, continuas, como el sonido de nuestra voz, a las señales digitales, discretas. A los pulsos, ceros y unos. Pero, ojo, los inicios de ese mundo digital eran prehistóricos. Me cuesta imaginarme a alguien escribiendo ceros y unos todo el día. Debía de ser una locura. Peor que eso, Hamming cuenta la historia del ENIAC, uno de los primeros monstruos de la computación. Entre el 45 y el 46, programar el ENIAC significaba coger cables y enchufarlos en un panel gigantesco. Como una operadora de telefónica de las películas antiguas. Tal cual. Cada programa era una obra de fontanería. No me extraña que los programas tuvieran errores. El error podía ser un cable mal puesto. Claro. Luego lo modernizaron.
Pasaron a un sistema de diales, como los de una caja fuerte, en unos armarios enormes. Giraba ruedecitas para meter los números. Un avance, pero seguía siendo un trabajo de chinos. Desde luego. El verdadero salto cuántico, la idea que lo cambia todo, fue la programación almacenada internamente. Que el programa esté en la memoria de la máquina, junto con los datos. Vamos, como funciona cualquier dispositivo hoy en día. Justo. Esa idea se le suele atribuir a John von Neumann. Y aquí Hamming, que estuvo allí, hace una matización de historiador. Dice que sí, que von Neumann la popularizó en unos informes del ejército que tuvieron muchísima difusión, pero que la idea ya llevaba tiempo cocinándose. En el equipo original. Eso es, en el equipo de Mauchly y Eckert, los creadores de ENIAC. Von Neumann, que era un genio, vio el potencial, la formalizó y la difundió, pero la paternidad era más colectiva. Vale. Pasamos de cables a programas en memoria. Pero seguía el problema de tener que escribir en binario, ¿no? Una locura absoluta y una fuente de errores increíble. Precisamente por eso buscaron atajos. Empezaron a agrupar esos bits de 3 en 3 en un sistema llamado octal o de 4 en 4. El famoso hexadecimal que aún vemos hoy. El mismo. No era más que una forma de que el cerebro humano pudiera manejar esa complejidad sin volverse loco. Es el primer paso hacia la abstracción, ¿sabes? Hacia dejar de hablar el idioma de la máquina. Y empezar a crear uno más nuestro. Y con esa abstracción supongo que llegó la siguiente idea. Si ya he resuelto este problema una vez, ¿por qué tengo que volver a escribir el código desde cero? Ahí está el germen del software reutilizable. Una idea que, curiosamente, ya había tenido Charles Babbage un siglo antes. Un siglo. Sí, la gente empezó a crear bibliotecas de subrutinas, trozos de código que hacían tareas comunes. Pero se toparon con un muro. ¿Cuál? Si tu subrutina estaba escrita para funcionar en la dirección de memoria 1000, solo podías usarla ahí. Si otro programa ya ocupaba ese sitio, estabas perdido. Claro, era como tener un libro donde los números de páginas son fijos y no puedes cambiar el orden de los capítulos. Exacto. La solución fue crear programas reubicables, código que pudiera cargarse y funcionar en cualquier parte de la memoria. Y los trucos para lograrlo, otra vez, ya estaban insinuados en aquellos informes de von Neumann. Y todo esto lleva a que nazca una nueva disciplina. Exacto. Culmina en 1951 con la publicación del primer libro de la historia dedicado exclusivamente a la programación, para el ordenador EDSAC de Cambridge. Estaban haciendo una nueva disciplina. Y el impacto de esta nueva disciplina fue brutal, sobre todo en la ingeniería. Hamming dice que no es solo que los ordenadores permitieran hacer cálculos más rápido. No, Cambiaron la forma misma de diseñar. completamente. Permitió explorar muchísimas más alternativas. Antes, diseñar un ala de avión requería meses de cálculos a mano. Y pruebas en túneles de viento. Carísimo. Claro. Con un ordenador podía simular 100 diseños de ala en una tarde. Pero el ejemplo que pone él es aún más radical. Los aviones de combate modernos. ¿En qué sentido? Por su aerodinámica, para ser supermaniobrables, son inherentemente inestables. ¿Inestables? Sí. Si se apagara el ordenador de a bordo, el avión se haría pedazos en el aire en segundos. Es físicamente incontrolable para un piloto humano. Ostras. Es un ordenador el que hace miles de microajustes por segundo para mantenerlo estable. Es que para mí eso lo cambia todo. No es que el ordenador sea una herramienta para ayudar al piloto. No. Es que el ordenador es parte del sistema de vuelo. Sin él, el diseño es inviable. Es un nivel de simbiosis que me vuela la cabeza. Y esa idea se extiende a todo. A experimentos de física al límite de la estabilidad, a simulaciones económicas. Esto le lleva a Hamming a soltar una afirmación tremenda. A ver. Más de 9 de cada 10 experimentos se realizan en computadoras en estos días. La simulación ha devorado a la experimentación física. Pero justo ahí, cuando parece que está celebrando este poder, es cuando introduce una de sus advertencias más serias, ¿verdad? Con una anécdota personal. Sí, es una historia muy reveladora. Cuenta que un día estaba hablando con su jefe, el vicepresidente de Bell Labs, Walt O. Baker. Y Hamming le comentó que ya había vivido dos grandes revoluciones tecnológicas. Ok. La primera, el paso de las centrales telefónicas de relés a las electrónicas. La segunda, de la computación analógica a la digital. Y en ambas vio lo mismo. ¿El qué? Claro. Y aquí viene lo interesante. El vicepresidente le dijo, sí, fue una gran pérdida económica para la compañía. Pero Hamming le corrigió. Le dijo que era algo más. No fue una pérdida económica.
Fue una pérdida social. Uf, Y esta distinción es potentísima. No se refería al dinero, se refería a tener a un grupo de personas amargadas, descontentas, que sentían que el mundo les había pasado por encima. Gente cuya identidad profesional se había evaporado. esa idea de pérdida social resuena muchísimo hoy con la inteligencia artificial. No hablamos solo de gente que pierde su empleo, sino de gente que siente que su propósito se ha vuelto irrelevante. Exacto. Y esa anécdota le sirve a Hamming para ilustrar su verdadera preocupación, que esta dependencia total de la simulación nos esté alejando de la realidad. Claro. Nos estamos volviendo expertos en nuestros modelos del mundo, pero quizá estamos perdiendo el contacto con el mundo real. Y esa tensión entre la máquina y el humano nos lleva de cabeza a su análisis sobre la IA, que ya en su época, en los 40 y 50, empezaban a explorar. Sí, menciona a gente como Nubel y Simon, que intentaban que las máquinas resolvieran puzzles, como el de los caníbales y los misioneros, tratando de imitar cómo pensaban las personas. Y de ahí salió una corriente que fue muy popular durante décadas, los sistemas expertos. Sí, la idea sobre el papel era genial, suena lógico. Si quieres replicar a un experto, le preguntas cómo lo hace y lo programas. ¿Qué salió mal? Pues Hamming le mete un hachazo doble. El primer problema fue casi cómico, y es que al ponerlos a prueba, muchos de estos gurús, sobre todo en medicina, no eran mejores que un recién licenciado bien informado. ¿En serio? Sí, sí. Los estudios demostraban que sus diagnósticos no eran significativamente más acertados. La supuesta superioridad del experto era en muchos casos un mito. ¡Ostras! ¡Qué golpe de humildad para la profesión! Pero me da la sensación de que había un problema más de fondo, ¿no? Ahí has dado en el clavo. Y ese es el segundo problema, el más profundo. Hamming dice que para ser un verdadero experto en algo necesitas unos 10 años de inversión total. Vale. En ese tiempo tu cerebro crea una red de reconocimiento de patrones increíblemente compleja y en su mayor parte subconsciente. Entiendo. Cuando un experto se enfrenta a un problema, su primer impulso, su intuición sobre por dónde empezar, viene de ese subconsciente. No puede explicarte por qué eligió ese camino y no otro, simplemente sintió que era el correcto. Entonces, cuando le entrevistas para construir el sistema experto, lo que te cuenta no es lo que hace de verdad. Exacto. Lo que te cuenta es la justificación lógica que su mente consciente construye después de que su subconsciente ya haya tomado la decisión. Te da la narrativa bonita. La narrativa bonita y ordenada, pero se pierde la magia, el conocimiento tácito, que es la verdadera esencia de su experiencia. El sistema experto se basa en una ilusión, la de que los expertos saben cómo piensan. Es una limitación brutal. Y frente a eso, Eli ya veía una alternativa, ¿no? Sí, las redes neuronales. Y lo que le fascina de ellas es que invierten el proceso. No les programas reglas explícitas. Les das datos, les das miles de ejemplos de entrada en filas salidas correspondientes y la red aprende sola a encontrar los patrones. Es una caja negra, como el subconsciente del experto. Claro, de alguna manera, dice Hamming, las redes neuronales resolvían el problema de la programación. Una vez construidas, no se programan, se entrenan. Y claro, todo esto le lleva a un callejón sin salida casi filosófico. Las máquinas son más rápidas, más precisas, más baratas. No se cansan. Nos superan en casi todo. Y esto, inevitablemente, nos hace cuestionar qué nos hace especiales. Él identifica dos mecanismos de defensa que usamos para no enfrentarnos a esa realidad. El primero es lo que él llama mover la portería. Mover la portería, sí. Cada vez que una máquina hace algo que considerábamos exclusivo de la inteligencia humana, como jugar al ajedrez, decimos, bueno, si una máquina puede hacerlo, entonces es que no era pensamiento de verdad, era solo un algoritmo. ¿Redefinimos pensamiento? Justo. Para que siempre sea aquello que las máquinas todavía no pueden hacer, es una forma de proteger nuestro ego. Vale, entiendo. ¿Y el segundo punto? El segundo es una contradicción que tenemos en nuestro interior. Por un lado, nos sentimos seres con conciencia, con libre albedrío. Por otro, desde el punto de vista de la física, no somos más que un conjunto de moléculas chocando contra otras moléculas. Siguiendo leyes deterministas. Exacto. Y la pregunta que deja en el aire es tremenda. ¿Cómo es posible que nuestros pensamientos, algo aparentemente inmaterial, puedan alterar las trayectorias físicas de las moléculas en nuestro cerebro? Es el gran misterio, el problema mente-cuerpo. Que la ciencia sigue sin resolver. Al final te das cuenta de que el libro de Hamming no va sobre ordenadores, va sobre cómo pensar. Totalmente.
Es una guía para desarrollar un estilo propio, para tener el coraje de abordar problemas importantes y, sobre todo, para no dejar que el futuro te arrolle. Esa es la gran lección. Entender el poder inmenso de las herramientas que creamos, pero también ser dolorosamente conscientes de sus limitaciones. Y de cómo nos cambian a nosotros. Ser un usuario crítico, un creador con visión y un usuario crítico. Y eso aplica a todo lo que tocó en su carrera, que fue muchísimo más. Teoría de la información, filtros digitales, su curiosidad no tenía límites. Para cerrar me quedo con una reflexión que conecta directamente con sus advertencias de hace décadas. Si él ya estaba preocupado en los 70 y 80 por la dependencia de la simulación, y hoy las fuentes nos dicen que más del 90% de los experimentos son virtuales. Sí, la pregunta que nos deja para meditar es inevitable. ¿Estamos construyendo nuestro conocimiento sobre un entendimiento profundo de la realidad o sobre una imitación cada vez más perfecta y seductora de ella? Es una buena pregunta. Y lo que es más inquietante, llegará un punto en que ya no seamos capaces de notar la diferencia.